Voces Globales, el epicentro del análisis global. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para participar en estos análisis, me pueden encontrar en LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre Venezuela, un país con una importancia geopolítica para Latinoamérica, para países como Estados Unidos y otros países de Oriente. Este es un país de vital importancia, especialmente para Colombia, por todas las olas migratorias que se han dado y los efectos que esta ola migratoria ha venido causando en el país desde hace ya varios años. Hoy vamos a hablar de figuras importantes como María Corina Machado, quien al momento de estar grabando este episodio no se sabe todavía si va a participar en las elecciones. También conversaremos sobre los efectos que toda esta situación en Venezuela ha tenido sobre Colombia y analizaremos en general la situación. Vale la pena recordar que hablar de Venezuela en un episodio es muy poco tiempo y no se alcanza a cubrir todos los temas, pero sí pretendemos dar una visión amplia y general para que ustedes hagan su propio análisis y entiendan un poco mejor esta situación por la que atraviesa Venezuela y los efectos que tiene en Colombia y en otros países de la región. El análisis. Primero vamos a introducir a los invitados de hoy. Primero está Alejandro Marañón Rodríguez, que es internacionalista, politólogo, consultor en asuntos políticos e internacionales para estamentos estratégicos de la nación y actualmente consultor privado en asuntos de conflicto y paz. Bienvenido, Alejandro. Hola Martín y a Estefan, un gusto y a todos quienes nos escuchen de aquí en adelante. Tenemos a Stefan Quiroga, que es politólogo con maestría en ciencia política de la Universidad de los Andes, con énfasis en relaciones internacionales y política comparada. Experiencia laboral internacional de más de 8 años como consultor en diversas agencias y programas de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial en temas políticos, posconflicto, desarrollo sostenible, derechos humanos, contraterrorismo y lucha antidrogas en países como Argelia, Colombia, Malí, Panamá y Estados Unidos. Bienvenido, Estefan. Martín, un gusto estar aquí nuevamente. Un saludo también a Alejandro. El día de hoy vamos a hablar de un tema, por lo menos en Colombia, siento que se mantiene por los medios de comunicación muy actual, se mantiene seguida la cobertura, que es el tema de Venezuela. Y en Venezuela vale la pena también como decirle a los oyentes que este es un tema que hay observatorios, se sacan papers de investigación muy seguido. En las universidades se dan semestres enteros de estudios venezolanos porque es un país que da mucho para hablar y que pues en este episodio de aproximadamente 1 hora pues vamos a tratar de hablar de varios temas generales y profundizar en lo que más se pueda. Y para empezar, demos como algún vistazo de contexto de dónde venimos y se me vienen a la cabeza varios elementos que vale la pena tratar. Por ejemplo, me acordé mucho preparando esto cuando Iván Duque en algún discurso, creo que fue en 2019, decía que a Maduro le quedaba muy poco tiempo, pues terminó no siendo así. También está la figura de Juan Guaidó, el presidente reconocido internacionalmente, que al final, pues digamos que hoy en día no sé qué pasa con ese asunto ahora. Por supuesto está Nicolás Maduro, el presidente, con todo lo que ha pasado,
Y hay muchas cosas más para mencionar, pero entonces, Alejandro, ¿con qué podemos empezar para darle algún contexto a nuestros oyentes? Yo creo que podemos comenzar por decir que Venezuela y su sistema de gobierno o régimen está empezando por implementar una hoja de ruta muy conocida, una hoja de ruta calcada, una hoja de ruta que ha implementado durante las últimas tres elecciones desde la muerte de Hugo Chávez Frías hasta la elección de Nicolás Maduro como heredero natural de Hugo Chávez, hasta su reelección, y han pasado años posteriores a ello, en la que estamos viendo una misma hoja de ruta, y es sencillamente utilizar, implementar y cooptar los estamentos de poder del Estado venezolano para implementarlo a su favor, para que incluso tenga la facilidad de generar espacios para la oposición fit, que es lo que yo llamo una oposición a la medida, para que los siga permanentemente legitimando. Sencillamente hoy estamos viendo un inconveniente, y es que estamos viendo una candidata que tiene un caudal electoral amplio, que tiene un caudal electoral probable, comprobado, que tiene una aprobación de pueblo y de electoral también comprobado, y que está poniendo en esta tercera oportunidad al régimen en una prédica realmente probable, porque el régimen y el gobierno venezolano estaba acostumbrado a tener unos opositores a su medida, que dentro de ese mismo sistema los pulía, encumbraba y los utilizaba, y que le eran servibles para derrotarlos y a la vez para legitimarlos. María Corina Machado es un instrumento totalmente diferente. Es atípico, es sui generis, y creo que si bien ha sido tal vez la única figura que desde el ascenso del mismo Hugo Chávez al poder, y que fue la única figura mujer que pudo hacerle un careo en la misma Asamblea Nacional, en ese año donde Hugo Chávez se posesionó como presidente, desde allí ella se perfiló. Y creo que desde esa época, desde el ascenso de Hugo Chávez a hoy, es la única figura capaz de no poner en jaque, pero sí poner a pensar y a poner en grandes prédicas y en dilemas un régimen que hasta hace 4 años tenía un sistema de ascenso al poder muy tranquilo y que hoy ya no lo tiene. Muy bien, Estefan. Entonces, ¿qué se puede complementar a lo que estaba diciendo Alejandro? Si estás de acuerdo con lo que nos mencionó, y qué contexto en general también podemos complementar para nuestros oyentes. No, pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro. Solamente para añadir, tal vez, digamos, a este escenario, creo que tenemos que tener en cuenta aquellos migrantes que han venido retornando en los últimos meses y en los últimos años o desde la última elección, que creo que puede añadir un poco al descontento en general que tiene el pueblo venezolano y que, digamos, que han vivido, digamos, en carne propia, pues la crisis humanitaria en la que la gran mayoría se encuentran, y que, bueno, que a lo mejor más que otros han tenido que sufrir, pues, diferentes situaciones. Creo que esto, pues, puede ser un elemento importante. Pues ahora con la negociación que tuvo Venezuela y Estados Unidos y la liberación de los presos, digamos, que ellos llamaron políticos de Estados Unidos, como Alex Saab, digamos, para poder un poco negociar otra vez con PDVSA. Creo que igual también es otro elemento que puede
que puede ser importante y que digamos que en ese sentido fortalece un poco más al régimen en la actualidad. Pero creo que esos serían como los puntos que yo añadiría. Y para complementar eso que estaban diciendo también, y entrándonos un poco más a cómo funciona, cómo lo miran más bien esta situación desde un nivel internacional, vale la pena mencionar el Acuerdo de Barbados, que pues es un acuerdo que se dio entre el gobierno y la oposición venezolana sobre la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para las elecciones que se vienen en este 2024. Y ese acuerdo, si no estoy mal, se firmó en octubre del 2023. Como lo mencionaba también Estefan, que especialmente tras la firma de este acuerdo, el gobierno de Estados Unidos emite licencias para autorizar temporalmente algunas transacciones que se relacionan con el sector petrolero en Venezuela, pero haciendo la advertencia de que las medidas podrían revertirse si no se veía como los que se estaban cumpliendo lo que se había escrito en estos acuerdos. Y eso se dio sobre todo por la obstáculo tal vez que le pusieron a María Corina sobre algunos problemas que había tenido, no creo si era declaración de impuestos o algo, y que eso estaba ocasionando problemas para que ella se pudiera presentar como candidata. Alejandro, opiniones. El acuerdo de Barbados sencillamente es tal vez un instrumento y una herramienta de negociación implementada no solamente desde el mismo régimen venezolano, también desde muchos actores de la oposición, pero también desde Washington. Y ese acuerdo es muy maleable. A María Corina Machado hay que entender la situación de ella de una forma política desde un sentido enteramente ficticio. Por la introducción que te hice hace un minutos sobre el papel de María Corina Machado como actor principal de la política en Venezuela, es muy claro y evidente el rol que ella ha ejercido y ejerce. ¿En qué sentido? En que María Corina Machado ha sido tal vez una de las opositoras más fronteras, tal vez más decidida y más dedicada que ha tenido, incluso con un perfil teniéndolo tan alto que a otros actores políticos en Venezuela se los han tenido que dar en contraprestación o en detrimento de ella. Y me refiero en detrimento de ella, que ha tenido un perfil mucho más alto un Leopoldo López o Juan Guaidó, Capriles, personajes que al final, hoy tú no los escuchas, hoy no sabes de ellos, hoy no sabes quiénes son y que terminan siendo dirigentes de partidos políticos que también están llevados o catapultados o catalogados al ostracismo. María Corina Machado es vigente. Es vigente ¿por qué? Porque ella no se ha jugado políticamente frente a un partido. Ha sido una mujer muy independiente, muy frentera, que todo su entorno ha sido absolutamente castigado y amenazado, pero ella no. ¿Por qué? Porque sencillamente el régimen sabe que tocarla a ella es tocar un baluarte de voto popular y de masas como nunca antes se había visto. Entonces tocan a su entorno para cooptarla, para vulnerarla, para hacerla sentir que ella no está ajena de un castigo, de retar de frente al régimen, sino que es una persona que realmente políticamente está activa. ¿Qué es lo que pasa en Barbados? Barbados es una negociación fluctuable, es una negociación maleable, es una negociación donde, por supuesto, están inmersos actores del régimen de Venezuela, del gobierno venezolano, y también están inmersos, ojo, personajes de la política que se dice de oposición en Venezuela, pero que al final tal vez no lo es. Tal vez no representa la gran mayoría de la población de Venezuela, sino tal vez representa élites políticas
que creen representan población en Venezuela que ya no los representan. Estos personajes como Gerardo Blay y otros tipos negociadores que han estado embarbados con Rodríguez y con todos los representantes del gobierno venezolano, no tienen la representación general en Venezuela, no cuentan con eso. Y por eso hay una gran disyuntiva. Ni el régimen representa la mayoría de población en Venezuela, ni esa oposición tampoco representa lo que representa o lo que pretenden representar la oposición en Venezuela. Hay una gran base de poder abandonada, ajena, huérfana, que ve en María Corina su mayor vocera, pero que esa élite que está en Barbados no tiene ninguna representación de lo que ella pretende y de lo que ellos quieren representar. Estefan, Alejandro mencionó varios puntos interesantes que no sé cuáles quiera tratar, si está de acuerdo, quiere complementar, pero también me parece interesante que mencionó la figura de Alex Saab, que de pronto me parecería también importante para los oyentes, tal vez que profundicemos un poco en esta figura, porque es importante, qué significa. Bueno, sí, sí, Alejandro mencionó unos puntos muy interesantes. Yo quisiera tocar unos cuantos y es, por ejemplo, la figura de Guaidó, que Martín también lo mencionaba al principio. Y preparando para este podcast, pues también como que me preguntaba eso, como, bueno, y Juan Guaidó, o sea, ¿qué? Es decir, hace unos años vimos casi de manera unánime que Estados Unidos, países de la Unión Europea, lo reconocieron como, digamos, el presidente de facto. Sí, digamos, como que nunca hubo como un nuevo reconocimiento o un no reconocimiento a Guaidó, o un nuevo reconocimiento a Maduro. Eh, pues no sé, también como que vale la pena preguntarse un poco para los oyentes mismos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con esta figura de Guaidó cuando tenía todo el apoyo, digamos, internacional? Pues ahí vuelve el punto que mencionó Alejandro, que tal vez siento yo que Guaidó no tenía el apoyo en las bases populares y no tenía realmente como, no sé, como ese arraigo en la posición venezolana, como sí lo tiene María Corina, ¿no? Y yo, pues, no quisiera hablar de Alex Saab en este momento, se lo dejaría a Alejandro, pero también un poco para la reflexión y es, pues, siento yo que si este no es el momento de la oposición, ¿cuándo? ¿No? Si María Corina no gana estas elecciones, ¿cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Lo que también, volviendo al punto que tomaba Martín, ¿no? Que Iván Duque en su momento dijo que al régimen de Maduro le quedaban horas. No sé, pues, digamos, a manera de humor, no sé si han visto, hay un cronómetro todavía, ¿no? De las horas que han pasado desde que Iván Duque dijo que le quedaban horas al régimen de Maduro. Volviendo, digamos, como a la parte seria es, siento que claro, y ahí un poco relacionando con la parte internacional, siento, digamos, que la presión ahí que ejerce un poco Estados Unidos para poder negociar con PDVSA, obviamente también viene de su propia necesidad de tener acceso al mercado de petróleos que se le ha negado por otros lados debido a la guerra, ¿no? Sí, no sé, yo siento que es el momento de la oposición en el sentido de ojalá que puedan haber, pues, digamos, presiones internacionales, de garantes internacionales, y que se dejen, digamos, llevarle estas elecciones, digamos, de la manera más transparente posible y de la manera, sí, más pacífica posible, pero siento que es una gran oportunidad para la oposición y siento que bueno, que este régimen pues ha durado ya demasiados años y no sé, a veces a mí me preocupa y siento que si no es ahora no puede ser nunca y puede que estemos entrando tal vez como en situaciones similares, no sé, al régimen de Cuba o al régimen de Corea del Norte en el sentido de que van a durar décadas ¿no? Y que van a pasar 60 70 años y la gente va a seguir esperando una transición democrática y que no sé, pues que la veo, si no es ahora, la veo muy, muy lejana. ¿Algo para responderle, Alejandro? No, yo comenzando, podría decir que un cambio democrático en Venezuela es una utopía. Como consultor, me
temas de seguridad y defensa y analista durante muchos años de cómo este régimen que hoy gobierna Venezuela ascendió, y no solamente desde Nicolás Maduro, sino desde antes, desde Hugo Chávez, y desde cómo Hugo Chávez construyó el ascenso al poder y lo construyó desde los años 80, los golpes de enero y de noviembre del 92. Son personajes que entraron de una manera hostil y violenta para ganar el poder. Esa clase de actores no salen a través de negociaciones políticas ni de diplomacia, comenzando por ello. Segundo, Saab. Saab es un mercader colombiano, barranquillero, hizo escuela, apadrinado por Piedad Córdoba, y que consolidó su poder, entre comillas, empresarial, luego de las negociaciones y los acercamientos que lamentablemente el gobierno colombiano durante la presidencia de Juan Manuel Santos trató con el gobierno de Chávez para acercar la mayor cantidad de guerrillerada y de cabecillas políticos de las FARC que se encontraban en Venezuela para intentar cerrar en la mayor cantidad posible un acuerdo de paz. Y que tenía, lamentablemente, que contar con Chávez como el actual presidente Gustavo Petro, con Maduro, en este caso con el ELN, para lograr cerrar acuerdos de paz interesantes, pero al final malogrados. Alex Saab, apadrinado de Piedad Córdoba, encontró un escenario factible para él. ¿En qué sentido? En un acuerdo comercial en el que se iba a encargar y por comprometido nutrir y suministrar productos alimenticios desde Barranquilla para las cajas CLAP, que yo creo que ya sabemos todos cómo eran las cajas CLAP en Venezuela y cómo terminó esa producción que incluso los medios de comunicación venezolanos de oposición y del mismo gobierno terminaron denunciando cómo encontraron y qué había dentro de esas mismas cajas CLAP llenas de gorgojos, gusanos, comida podrida y toda suministrada por supuestamente ese contrato firmado por Alex Saab en ese momento en el que Hugo Chávez Frías estaba vivo y estaba firmando acuerdos con Juan Manuel Santos y su canciller en ese momento. Hablar de todo eso es hablar de todo un marco político de conveniencias de allá y de acá, en el que tú me legitimas, yo te legitimo, pero al final estamos encontrando que pasados los años seguimos en las mismas situaciones. El régimen venezolano sigue cooptando, coartando y constriñendo cualquier asomo de oposición. Los gobiernos colombianos pasan, pero seguimos viendo y casi que apadrinando, haciendo voces silentes de lo que pasa allá, y preocupa muchísimo sobre que si el presidente actual de nuestro país denuncia las atrocidades de otros gobiernos afuera o de los constreñimientos de derechos humanos y otro tipo de situaciones, ¿cómo no es posible tenga algún pronunciamiento sobre lo que está pasando en nuestro vecino país, sobre lo que está pasando con María Corina, sobre lo que está pasando con la oposición, con los derechos de la oposición? ¿Y cómo es posible que sigamos hablando así mientras pasan cosas dentro
de nuestro país, como también en el vecindario, pero sí nos enfoquemos muchísimo más en lo que está pasando afuera, en millones de latitudes de kilómetros afuera de nuestro país. Ahora Alejandro ahí me da paso para meternos un poco más en Colombia, ya lo ha tratado, pero para Estefan que hay que destacar que una de las primeras acciones del presidente Petro fue reanudar esas relaciones comerciales con Venezuela y pues me acuerdo mucho que se veía que se abrió el puente, que está el primer camión que pasó de Venezuela a Colombia con productos y mercancías para reanudar todo el comercio. De acuerdo con lo que dice Alejandro, para mí se abrió el comercio, como que tratar de estar bien con el vecino, como que entablemos todo de nuevo, pero después de eso como que tal vez no se volvió a pronunciar sobre el tema, probablemente a propósito para no dañar otra vez esa relación comercial y que se cierren fronteras y que el problema siga avanzando, no sé. Estefan, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión que tienes sobre Colombia y Venezuela en general? Bueno, yo creo que a largo plazo pues no era sostenible el cierre de fronteras y creo que era más que necesario que se abrieran las fronteras para el intercambio de bienes, servicios. También los vuelos se reactivaron entre Bogotá y Caracas y creo que, pues sí que es una medida justa, necesaria y que también siento que un poco lo que les mencionaba anteriormente, siento que también es en parte así, una de las medidas que ha ayudado un poco el retorno a los migrantes venezolanos, ¿no? Que ahora es más fácil, pues para aquellos que quieren y que tienen las condiciones para volver, pues que lo puedan hacer. Yo también ahí estoy de acuerdo con Martín y siento que sí, se ha dejado, digamos, de manera explícita, pues sí, como ciertas condenas a la situación en Venezuela. Yo me imagino que eso debe estar, pues, de manera tácita en los acuerdos que han firmado o que están entablando Colombia y Venezuela para, digamos, tener sus relaciones diplomáticas. Pues siento que obviamente que el abrir, pues, digamos que el que se reabra nuevamente la embajada de Venezuela en Colombia, pues también es muy necesario pues para todos los ciudadanos venezolanos que habitan en el país. Y pues digamos a ver, pues que son unos lazos históricos y para mí pues ha sido pues bastante lamentable, la verdad, la situación y cómo la ha enfrentado en general la gente en Colombia, ¿no? Siento que la ola de migración venezolana ha desatado como unos sentimientos xenófobos que yo no había visto en la sociedad colombiana y que pues que han sido pues bastante desagradables, ¿no? Es cierto que la economía colombiana pues digamos que no estaba preparada para recibir digamos esta cantidad de migrantes, pero digamos que tampoco podemos olvidar la historia en el sentido que los colombianos también migramos hace unas décadas a Venezuela y digamos que la situación fue un poco parecida, ¿no? Entonces creo que ahí deberíamos haber sido un poco, o sea, mejores como sociedad, como comunidad y, digamos, haber, digamos, tenido una aproximación diferente y siento que, bueno, es en parte culpa de las personas que nos están gobernando, de los medios, ¿no? Pero también al finalmente de la gente del día a día, ¿no? Y siento que, pues, que eso fue bastante lamentable y ojalá podamos como aprender de esto pues no sé, igual finalmente, pues, o sea, un poco para dejarlo ahí en el debate, igual Colombia ha recibido y sigue recibiendo millones de dólares en ayuda internacional gracias a o debido a esto, ¿no? Debido a esta situación. Sé que no es suficiente, pero pues digamos que también ha habido como apoyo internacional, ha habido dinero para pues ayudar a estas personas. Creo que lo dejaría ahí, Martín. Bien, sí, Estefan tocó un tema muy importante que es la migración, que desde que empezó la migración, desde hace ya varios años, pues la situación se ha vuelto bastante complicada en general en Colombia. En varias ciudades ha sido dura la situación, sobre todo en seguridad, yo diría. Alejandro, ¿qué opiniones tenemos sobre eso? Yo creo que hay una deuda
internacional con Colombia referente al tema de la migración, que es un tema de muy buena voluntad, que creo que no ni siquiera le atañe ni le corresponde a este gobierno, sino al mismísimo gobierno del presidente Duque, que creo que fue donde realmente se expandió de muy buena voluntad el ingreso de venezolanos, pensando que esa era la mejor estrategia para intentar aliviar la carga de lo que significaba una ofensiva dictatorial en Venezuela. Lamentablemente, y aún siguen en deuda, los empréstitos internacionales referentes a la ayuda incondicional que Colombia le ha dado a la migración venezolana. Y creo que seguimos en deuda. Creo que la comunidad internacional sigue en deuda y lo que es peor, sigue viendo a Colombia como un país receptor de migración venezolana sin contraprestaciones, a un bajo costo económico y que seguimos permitiendo el acceso de cualquier cantidad de migración, de migrantes venezolanos, aún, como lo decía Estefan, a un riesgo de nuestra propia seguridad nacional y seguridad ciudadana. Que ese es un tema que también hay que tocarlo, que me parece que es importante, que me parece que el tema de la seguridad en Colombia, producto de la inmigración, es fundamental. Y cuando miramos desde la seguridad, desde su enfoque multidimensional, lo que representa la amenaza de la migración mal conducida, mal llevada, mal recibida, creo que ahí comienzan unos grandes problemas. Y si hay algo que incluso desde los mismos protocolos de la ONU, de la misma OEA, vemos que la migración es un arma de desestabilización para los países. Y eso es un tema que Venezuela, que Nicaragua, que México y muchos países del hemisferio saben llevar muy bien para descargar presión hacia ellos y cargar presión hacia otras naciones, como por ejemplo las nuestras. Turquía en Europa ha hecho lo mismo y ha implementado Hungría, Polonia, han incrementado, han utilizado el tema de la migración y del flujo masivo de migrantes como una herramienta de desestabilización y despresurización para sus propias naciones. Entonces yo creo que este tema de Venezuela en el corto plazo va a ser imposible. Creo que a Venezuela no le va a seguir conveniendo recibir la gente que ha salido de sus países. Y hay una encuesta de la Organización Internacional de las Migraciones y de medios de comunicación colombianos y de Venezuela, en las que dicen que mientras esté el régimen de Nicolás Maduro, ni un solo venezolano que esté afuera de ese país va a regresar a Venezuela. Entonces, Estefan, algo para complementar a Alejandro que dice cosas muy importantes sobre la migración. Me quedé sobre todo con las palabras como que la migración, digamos que mal manejada, pues puede traer muchos problemas. También es cierto que la migración cuando, trae cosas muy positivas a un país, a una ciudad, trae mucha diversificación, trae pues muchas cosas positivas, pero es cierto, sobre todo que en el caso de Colombia, cuando empezó la migración, pues Colombia no estaba preparada para eso, no se esperaba eso. Ha trabajado bastante con todas las ayudas que ha recibido, que igual, como lo decía usted, no es suficiente. Pero, ¿qué opiniones tenemos para responderle a Alejandro o agregar a lo que nos dijo? Sí, bueno, yo creo que en el caso de la migración venezolana no creo como un proceso consciente por parte pues del régimen venezolano y siento que sí, bueno, que desafortunadamente en algunos, y no solo en Colombia, en algunos países ha tenido pues un efecto desestabilizador y si bien digamos en el gobierno de Iván Duque, digamos, se les reconocieron pues ciertos derechos, sobre todo a los niños nacidos en el territorio colombiano y digamos que se hizo un esfuerzo por eh,
digamos, por brindarles como documentación, bueno, etcétera, etcétera, y bueno, algunas ayudas. Siento que eso no fue suficiente en la parte, sí, en la parte social, tal vez. Creo que eso es un poco como a lo que hacía referencia. Siento que parte también como de los dirigentes y de los dirigentes locales también, pues como una falta de empatía, ¿no? Una falta de empatía total a la hora de tratar con este tema y digamos, que la criminalidad se asociaba a los ciudadanos venezolanos y, ¿sí? Y siento que esto es muy negativo, ¿no? Y que pues vuelvo a recordarles que igual nosotros fuimos a Venezuela eh, en la década de los 70, de los 80, en los 90 también, y también pasa lo mismo, ¿no? O sea, como que eran los colombianos los culpables de la criminalidad. Y pues, esto me parece pues a mí una dinámica pues realmente horrorosa. Y siento que, bueno, han habido programas igual también como para poder un poco sensibilizar a la comunidad y ser un poco más empático, pero si usted todavía mira en los medios, pues ya no se dicen ciudadanos venezolanos, no, ahora se usa el eufemismo de, no sé, ciudadanos extranjeros o algo así. Pero pues sigue siendo eso, ¿no? Como tratando de un poco echar la culpa a la migración de ciertos problemas de seguridad, cuando pues no, pues Martín, tal vez usted sabe mejor que yo que eso no es así, que eso no, que la criminalidad, por ejemplo, pues no es monocausal y que la criminalidad en Colombia es como más o menos lo que hacen los medios o lo que dicen los medios es como más o menos como si no existiera. Y algunos políticos, no, es que como si la criminalidad en Colombia no existiera, si antes no robaban antes de que vinieran los venezolanos, cosa que no es así. Eh, entonces, bueno, pues nada, que creo que tenemos que seguir trabajando en eso e igual en este momento, por ejemplo, tenemos pues los problemas de aquellos migrantes que están cruzando por el Darién y que eso además trae pues otros problemas adicionales porque pues hay problema de trata de personas, de bueno, abusos y eso además ha incitado pues migración no solo de parte de Venezuela, sino personas que vienen de África o otras partes del mundo. Creo que eso es lo que quería como precisar. Gracias. Y también ahí me acuerdo de cuando Claudia López hablaba sobre las bandas venezolanas, precisamente diciendo que gracias a esa migración venezolana, pues ahora son los venezolanos los que están robando en Bogotá. Claro, Y todos salieron en contra de ella diciéndole datos de como no, pero es que veas como menos del 3% de lo de los venezolanos y el resto sí es... Y, eh, claro. y no es cierto, y tú te puedas dar cuenta de la última, de los últimos carteles que ha sacado la policía de Bogotá, la policía metropolitana, de los más buscados. sí. Mira los apellidos, mira los alias, mira de dónde son. Lamentablemente es así. Han hecho gran escuela, porque si tú miras las cifras de delincuencia en Venezuela, y ellos alardean de que las cifras en Venezuela en materia de delincuencia han bajado. ¿Sabes por qué? Porque tal vez ya no hay material para robar, ya no hay a quienes robar. Y Venezuela está viviendo una burbuja en la que quienes tienen hacen parte del establishment en Venezuela, de esa burbuja. Llámense enchufados, empresarios, los mismos gerifaltes del gobierno. Y yo creo que las bandas delincuenciales no son capaces de actuar sobre ellos porque, por supuesto, está todo el aparato de seguridad a favor de ellos. Se tienen que venir acá, donde hay una absoluta y fantástica demanda para robar, atracar y delinquir para ellos. Entonces, hablaba yo con los policías hace una semana, con los policías que se la pasan patrullando por la 116 o por la 85. Y ellos me decían, realmente estamos absolutamente sorprendidos porque realmente quienes están manejando las bandas criminales en Bogotá son venezolanos y vienen de bandas organizadas criminales provenientes de Venezuela.
el mismo alcalde de Bogotá o el secretario de gobierno, y el mismo general Waldrón, comandante de la policía en Bogotá, cuando dice que en Bogotá se están disputando los espacios de criminalidad, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. Es decir, colombianos contra venezolanos, bandas organizadas criminales, disputándose en todo el espacio de demanda criminal en Bogotá. Bueno, pues esperemos que medidas de seguridad que aplique el alcalde y todos los demás alcaldes en las diferentes ciudades sean efectivas para que los niveles de delincuencia y todo bajen drásticamente. Pero para que te des cuenta que cuando estamos hablando de un tema propuesto por ti, que es un tema estratégico, que estamos hablando de Venezuela, fíjate cómo todas las consecuencias de un desequilibrio político, económico y de seguridad, mira cómo en lo micro nos está tocando a nosotros. Son efectos colaterales de la debacle de un país gobernado por un régimen en el cual estamos nosotros sufriendo efectos colaterales directos. Vamos pasando ya a conclusiones para cerrar esto. Entonces, Estefan, aprovechemos qué conclusiones podemos sacar de esta conversación que hemos tenido, qué lecciones hemos aprendido hoy. La situación en Venezuela, queriéndolo o no, pues termina impactando la región y buena parte del mundo. Y siento que lo que va a pasar, si es que pasa en términos de las elecciones, pues van a tener un gran impacto, tanto si dejan participar a María Corina o si ella gana o si ella pierde, como si no. Y siento que hay muchos actores involucrados, pues digamos que sí, que no se puede negar como el peso de los actores internacionales en las elecciones en Venezuela, es decir, eh, lo que mencionamos, ¿no? Estados Unidos, pero también Colombia, y siento que esto va a ser pues determinante a la hora del futuro, y digamos como mi conclusión nuevamente es pues que yo tengo el miedo que esto sea como una situación de otros países, ¿no? Como ya les mencioné, Cuba o Corea del Norte, ¿no? Que finalmente van a ser regímenes que van a estar financiados por potencias, no sé, como Rusia, como China, y que realmente nunca va a haber un cambio y va a seguir la misma situación durante décadas, así Maduro se muera, y después va a venir pues el sucesor de Maduro y así sucesivamente, y siento que estamos realmente como en un punto de inflexión, y creo que este año va a ser un punto de inflexión muy importante. Y bueno, qué pena si sueno repetitivo, pero finalmente las elecciones en Estados Unidos también van a ser muy importantes, ¿no? Finalmente, quien quede en la Casa Blanca va a tener un peso importante, ¿no? Creo que el tono, si Trump vuelve a la Casa Blanca, va a ser muy diferente al que va a tener un demócrata, probablemente Biden. Entonces, no sé, es un momento, pues, de cambio y muy importante, y creo que ahí la oposición venezolana debe hacer tal vez lo que no ha hecho en muchos años, y es como unirse bajo una sola bandera, y dejar un poco sus personalismos y sus egos, y tener una lucha realmente, pues, unificada, y pues un poco una lucha por la democracia. Es cierto, todo lo que sucede en Venezuela es de bastante importancia, creo que en general para el continente, para Estados Unidos. Es cierto, lo que pase en Estados Unidos con las elecciones puede cambiar el tono de cómo se manejan las relaciones Venezuela y Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con las elecciones, pues todavía falta mucho, entonces no nos arriesgaremos a dar resultados ni mucho menos de lo que pueda pasar con esas elecciones. Pero Alejandro, últimos comentarios. Yo creo que leí un artículo del The Economist esta mañana sobre el pragmatismo de los Estados Unidos. Y yo creo que en este mundo, en esta actualidad, en esta coyuntura regional y geopolítica,
Estados Unidos se ha convertido en un socio poco fiable. ¿En qué sentido? Creo que lo que está pasando en Ucrania es un pendón muy ligero, es un hilo muy delgado en el que estamos dependiendo de una voluntad congresista en los Estados Unidos que puede terminar generando unos desarrollos en toda Europa que creo que si bien son predecibles y estudiables, pueden pasar. Y segundo, en este hemisferio estamos viendo que Estados Unidos tampoco es tan confiable en el tema de Venezuela. Estados Unidos, durante el gobierno Biden, demócrata, devolvió al Saab, devolvió a los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, le bajó el nivel al tema del Esequibo, y bueno, solamente por evitar que en los Estados Unidos no suba el precio de la gasolina para que el gobierno Biden y el Partido Demócrata puedan mantener el poder en los Estados Unidos. Es muy delicado este tema y creo que estamos viendo una coyuntura absolutamente compleja en la que tanto en el hemisferio transatlántico como acá estamos viendo la postura de los Estados Unidos, qué es lo que al final les conviene a ellos en detrimento de Europa y en detrimento de América Latina. Recomendaciones de la semana. Estefan, entonces, ¿qué recomendaciones tenemos en este capítulo de hoy? Yo les tengo dos recomendaciones de series. El título no es intencional, es Los peores compañeros de casa del mundo. Es una serie en Netflix sobre pues asesinatos y compañeros, digamos, bastante malos que se quedaron durante años o décadas en la habitación. Tiene 5 episodios, es bastante interesante, entretenida. La siguiente no soy mucho de este tipo de tipo de series, pero se llama American Conspiracy de Octopus Murders. Es sobre una gran conspiración de asesinatos en los años 90 en Estados Unidos. Es muy interesante, o sea, no es la típica serie como de conspiraciones y tiene como que lo pone a uno a reflexionar sobre muchas cosas al final. El final no se los quiero arruinar, evidentemente, pero al final uno siente que vale la pena verla porque lo pone a uno a ver las cosas en perspectiva. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones. Muy bien, Alejandro, ¿qué recomendaciones tenemos? Bueno, tal vez dos libros, uno light, Ujú. no, uno heavy y uno light. Precisamente lo estoy leyendo ambos. Mm. La biografía de Carlos Leder, para quienes no conocen o están a punto de conocer. Yo creo que este es uno de los tantos Géminis y problemas de los males que aún vivimos en Colombia. Carlos Leder, en su biografía Vida y Muerte del Cartel de Medellín, nos habla de cómo comenzó desde muy abajo, como siempre, por supuesto, desde, desde siendo un pequeño hasta ser uno político y militar para desmontar el cartel de Medellín, y uno light de Tulio Zuluaga para aprender a cocinar. Se llama Tulio en su salsa. Oye, fácil de digerir como sus comidas y sus platos. Muy fácil, muy chévere para que aprendan a cocinar, muchachos, en su casa, hacer desde changuas hasta grandes platos, pero con ingredientes muy sencillos y muy asequibles para hacer en casa. Algo light, algo heavy.
Muy bien. ¿Y si te han salido bien esas recetas entonces? Y han funcionado. Han funcionado. Muy bien. Se me recuerda en otro episodio que hablábamos de ver películas densas, pero verlas en comparación al mismo tiempo como con Shrek para que uno no muriera en el intento de ver algo demasiado fuerte para el Así espectador. es. Hay que Pero bueno, aligerar las cargas. exactamente. Bueno, pues muchas gracias a los dos y a ustedes, estimados oyentes, gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Recuerden responder a la pregunta y a la encuesta disponible en Spotify. Y si quieren hacer parte de estos análisis, me pueden contactar por LinkedIn y también pueden seguir a Voces Globales en Instagram y nos escuchamos en un siguiente análisis. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita